Bueno, les vamos a explicar qué es hardware. Primero vamos a empezar con su significado. La palabra hardware es informática, se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, los cables así como los gabinetes o cajines, los periféricos. En sí, ¿qué es hardware? Las partes físicas, como por ejemplo el mouse, la computadora, el escritorio, el CPU, todo lo que se puede tocar, en pocas palabras, es el hardware. Ejemplo de donde se aplica. Ejemplo de donde se aplica el término hardware son en la relación de los robots, así como en relaciones de los teléfonos móviles, las cámaras, fotografía, los reproductores digitales o cualquier otro dispositivo electrónico. Cuando dichos dispositivos también procesan datos, poseen firmware y o software además de hardware. Su historia de hardware. Vamos a hablar un poco de su historia, de cómo ha pasado el tiempo y así. La historia del hardware de computadora se puede clasificar en 4 generaciones, cada una caracterizada por un cambio tecnológico de importancia. Una primera delimitación podrá hacerse entre hardware principal, véase figura, como el instrumento necesario para el fundamento de lo normal del equipo, y el complementario, como el que realiza funciones específicas. Clasificación del hardware. Una de las formas de clasificar el hardware es en 2 categorías. Por un lado, el hardware principal, que abarca el conjunto de componentes indispensables necesarios para otorgar la funcionalidad mínima de una computadora. Y por otro lado, el hardware complementario, que como su nombre indica, es el utilizado para realizar funciones especificadas más allá de las básicas, no estrictamente necesarias para el funcionamiento de la computadora. Evolución del hardware. Primera generación de hardware, 1945 y 1956. Usó los tubos de vacío en máquinas de cálculo. Segunda generación de hardware, 1957-1963. Los tubos al vacío fueron sustituidos por transistores. Tercera generación de hardware, 1964 y actualidad. Creación de componentes basados en circuitos integrantes impresos en una pastilla de silicio. Cuarta generación de hardware, futuro. Todo hardware elaborado como un nuevo materiales y formatos distintos al silicio y que aún están en fase de investigación, diseño, desarrollo e implementación. Vamos a hablar de su clasificación de hardware. Hardware de procesamiento. Corresponde a la unidad central del procesamiento CPU, el centro de las operaciones lógicas de la computadora, en donde se interpretan y ejecutan las tareas necesarias para el funcionamiento del resto de los componentes. Hardware de almacenamiento. Como indica su nombre, hace referencia a todos los componentes cuya función es resguardar la información para que el usuario pueda acceder a ella en cualquier momento. El dispositivo principal en este caso es la memoria RAM. Clasificación de hardware. Hardware gráfico. Está compuesto principalmente por las tarjetas gráficas que poseen memoria, CPU y propios, y son las encargadas de interpretar y ejecutar las señales dedicadas a la construcción de imágenes. El hecho que esta función no recaiga en el CPU tiene que ver con las eficientes, ya que al liberar de esas funciones a la memoria principal, el sistema funciona de manera óptima. Clasificación de hardware. Periférico de entrada son los que permiten las entradas de datos de la computadora. Periférico de salida. A través de ellos el usuario puede extraer la información, como los escáneres, las impresoras. En las de entrada sería teclado, micrófono. Periférico de entrada y salida o mixtos. Son capas de instrucción de la información de la pantalla táctiles, lectores de DVD o Blu-ray, etc. Hardware y software. Para un correcto funcionamiento del hardware también se necesita el software, que es la parte lógica que la informática y no es tangible. Es allí donde están codificadas todas las instrucciones o tareas que realiza un sistema electrónico.
El software incluye desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de escritorio que permiten ejecutar tareas específicas como el editor de textos e imágenes. La combinación de software y hardware es la que permite que el ordenador pueda trabajar de manera más precisa y eficaz. Bueno, esto sería todo del hardware. Espero que haya explicado bien.